Buenos días, mis hermanos y mis hermanas, quienes ya estamos aquí congregados y los que están conectados. Por cierto, me dio gusto ver por aquí a unos queridos hermanos en Cristo en Colombia, a Jorge y Luz. Si están conectados, les mandamos un saludo y estamos orando por Colombia. No sé si vieron un precandidato, un intento de asesinato, está gravemente herido y pues oramos por Colombia, donde también hay mucho pueblo de Dios. Oramos por ese país. Pero bueno, vamos a continuar con la serie del pecado. Estamos en la enseñanza número 22 ya de la serie. Hoy vamos a ver dos obras de la carne muy relacionadas entre sí: envidias y homicidio. Recuerden que Pablo le escribe a cristianos, a hermanos en Cristo de la iglesia de Galacia, y les da una clara exposición de las obras de la carne que como cristianos podemos y debemos ya desechar. Tenemos todo en Cristo. Hoy veremos los homicidios, las envidias y los homicidios. Vamos a darle lectura al texto que tenemos estas últimas semanas, Gálatas 5:19 en adelante. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ya todas las hemos visto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, la Biblia es, como dice por allá Hebreos 4, es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando presentamos la Biblia nos deja expuestos tal cual. Y ahora que estamos viendo estas obras de la carne, seguramente algunos hemos visto algunas con las que batallamos, ya no las practicamos. Ahorita voy a reexplicar esto, porque los que le practican, dice ahí el versículo 21, que los que practican tales cosas pues no heredarán el reino de Dios. O sea, no son cristianos, no han nacido de nuevo, se condenarán en el infierno. Esa es la realidad. Vamos a comenzar a ver envidias, y envidias es una palabra griega zonos, que significa una amargura profunda, un coraje profundo, mala voluntad a otra persona por lo que es o por lo que tiene. Se parece mucho a celos, pero aquí habla de una profunda amargura contra las personas, un coraje que amarga mi vida y mi corazón y lleva a la persona, tal como lo dice la definición de envidia, a tenerle mala voluntad. El cristiano no debería tener mala voluntad ni malos deseos contra nadie, aun a nuestros enemigos hay que orar por ellos. Amén. Había un filósofo de aquellos tiempos, Eurípides, que decía que la envidia es la enfermedad más grave del ser humano. Y no está muy alejado de la verdad bíblica, porque es claro que de la envidia, de la amargura, de un corazón lleno de coraje surgen hasta los homicidios, que vamos a ver hoy. Entonces, la envidia afecta a la vida de la persona primariamente de una manera grave. Dice Proverbios 14:30, que estudiamos hace unas semanas, que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma
de los huesos. Fíjense lo que hace la envidia, es carcoma. La palabra carcoma habla de algo que comienza a podrirse o pudrirse. Fíjense que estaba yo investigando que las dos palabras son correctas, podrirse o pudrirse, pero bueno, comienza el corazón a podrirse, la vida de esa persona a causa de la envidia se consume. Es tremenda la envidia. Científicamente han comprobado que existen, no todos los enfermos, pero existen personas enfermas y cuya causa es una amargura de su corazón. Fíjense qué tremendo, ¿no? El coraje, gente que vive con coraje, amargura, algo que le hicieron de pequeños, un problema con el papá, la mamá, etcétera, quien sea. La amargura es un veneno que carcome la vida de quien la tiene, la envidia. El punto aquí que debemos entender es que el verdadero cristiano ya no puede practicar eso, ya es imposible que practique estos pecados. Dice Tito 3:5, fíjense lo que le dijo Pablo a Tito, porque nosotros también, ¿qué dice ahí? Éramos, un cristiano ya no es lo que vamos a leer a continuación, pero sí éramos, en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Un verdadero cristiano ya no es. Éramos insensatos, rebeldes, llenos de malicia, de envidia, pero ahora hemos nacido de nuevo. Por eso dice éramos, y dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, es decir, el día que arrepentidos de nuestros pecados creímos en Jesucristo, miren lo que pasó, versículo 5, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra clave de lo que sucede en alguien que verdaderamente nace de nuevo. Recordemos que las iglesias están llenas de trigo y cizaña, de los que son, de los que dicen ser y de los que no son. Entonces, aquí en un verdadero cristiano dice que hubo la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y la palabra regeneración es una palabra griega paligenesia que significa literalmente un renacer espiritual. La persona que ha nacido de nuevo renace en ese momento. Esto es una obra divina, yo no tuve injerencia, fue la gracia, la misericordia de Dios, pero cuando arrepentido de mis pecados creí, Él hace esa regeneración. Nadie puede hacerlo, Él no hace parches. En el mundo, por ejemplo, la gente que tiene problemas con el alcoholismo va a AA, quienes tienen problemas con el carácter, ya hay grupos que atienden problemas de neurosis y etcétera, etcétera, y tratan de ayudar en algo en esas áreas, pero Cristo no vino a ayudarnos en algo en esas áreas, sino que vino a regenerarnos, a hacernos nacer de nuevo. Por eso ya un verdadero cristiano ya no practica el pecado, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no son frases ahí que debemos repetir, son realidades. Si eres cristiano, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Entonces, de pronto sí vivimos en esta carne, ya lo estudiamos en los primeros enseñanzas de esta serie, viene la tendencia a pecar y de pronto puede venir la envidia. Pero ¿qué hace el cristiano? Lo hemos insistido varias veces, Proverbios 28:13, confiesa sus pecados y se aparta. Y se aparta, o sea, no dices, qué envidia le tengo, Señor, perdóname, pero lo sigo envidiando. Confiesa sus pecados y se aparta, y es cuando
Él ejerce su misericordia, la misericordia del perdón. Pero el cristiano ya no puede practicar el pecado, lo dice con toda claridad, primera de Juan 3:9. Todo aquel, ya vieron que es sin excepción, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado. La envidia, los homicidios, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. No practica el pecado porque la simiente de Dios, que nos dio esa nueva naturaleza, permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Entonces, por eso Gálatas 5:21, después de terminar con la lista de obras de la carne, dice al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego entonces no son nacidos de Dios, esa persona no ha nacido de nuevo, punto. No hay vueltas, bueno, sí nació de nuevo, pero las practica porque nada. Ahí esa persona hay que orar porque se arrepienta y entonces viene la regeneración, la nueva vida en Cristo, y entonces ahora sí como cristianos podemos desechar esas obras de la carne. Dice 1 Pedro 2:1. Fíjense lo que se nos manda, desechando. ¿Saben qué significa desechar? Es una palabra griega, apotisemi, que significa despojarse completamente. Fíjense lo que podemos hacer ahora en Cristo, despojarnos completamente de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, ¿qué más dice? Envidias y todas las detracciones. Ahora podemos en Cristo, no hay pretexto, no hay es que yo soy un cristiano débil, no, ahora podemos despojarnos de esas obras de la carne, en Cristo podemos. La envidia es grave, gravísima como cualquiera, porque a lo mejor como empezamos con adulterio, fornicación, alguien puede pensar, bueno, los celos es algo menor, las envidias, no. Vean lo que dice Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Luego la traducción lenguaje actual dice así: solo los tontos y necios se mueren de celos y envidia. Solo los tontos y necios se mueren de envidia. Gente que no puede dormir del coraje, de sentir envidia, de esa amargura. Hasta nuestra salud, insisto, se deteriora por los celos, por la amargura. Se hacen viejos más prontos, pues, ¿no? ¿Se acuerdan de Asaf? No voy a leer toda la historia de Asaf, pero ya estudiamos de que dice el Salmo 73:3, Asaf era una persona que adoraba en el templo del Señor, y dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuve envidia de los arrogantes. Fíjense lo que confesó Asaf. Ya estudiamos ese pasaje, y ¿cuándo solucionó eso Asaf? Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Cuando entramos al santuario de Dios, a la presencia de Dios, en ese momento, en ese mismo momento, venimos, nos arrepentimos y Él nos ayuda a comprender, dice aquí, el fin de ellos. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, empiezo a entender que yo no tengo que envidiarle nada a nadie, no tengo nada que envidiarle a nadie, porque tengo al Señor, porque el Señor es ahora quien me ha dado el perdón de pecados, la vida eterna, soy una nueva criatura y yo no tengo por qué envidiar a nada ni a nadie, menos a los impíos. Aquí dice: comprendí el fin de ellos. ¿Cómo tener envidia de la gente sin Cristo si están perdidos? Porque hay gente que dice: no, mira, ese ni cristiano es y le va re bien y gana mucho. Porque a veces medimos las bendiciones por cosas tan pasajeras.
pero no tienen la paz de Dios, no tienen el perdón de sus pecados, no tienen la vida eterna. ¿Qué le voy a envidiar yo a alguien que está perdido? Pero la envidia es tremenda, dice Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjense, el coraje, la ira es cruel, cobra factura, no te va a hacer ningún bien, causa mucho dolor, mucho dolor. Fíjense lo que habla Santiago y que muchas veces es la causa de por qué Dios ni siquiera nos da lo que pedimos. Fíjense lo que dice Santiago 4:1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Fíjense Santiago, a ver, ¿por qué se andan peleando? ¿Por qué? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Es decir, los pleitos, el que me digan el papá contra el hijo, la esposa contra el esposo, el político contra el otro político, entre hermanos, los pleitos de quien quieras, ¿de dónde vienen? De sus propias pasiones, de su carne, pues, que combate. Esta carne que ya hemos explicado está contra el espíritu. Dice Gálatas 5:17, el deseo de la carne es ¿qué? Contra el espíritu. Y el del espíritu es ¿contra qué? Contra la carne, y estos se oponen. Entonces ahí está la lucha, ahí está la lucha. La carne siempre va a querer ganar. La cosa es no dejarla, porque ahí vienen las pasiones. Miren, ¿cuántas veces te propones, dices, ahora sí voy a llegar, voy a orar, voy a leer mi Biblia una horita y en cama, y entonces llegas y dices, ay, pero estoy muy cansado? Y está la serie. Hoy pasan 3 nuevos capítulos y estabas cansado y no pudiste leer la Biblia y te aventaste 3 capítulos, 3 horas de la serie. La carne es bien tremenda, pero bueno, regreso al punto, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? A ver, ¿de dónde vienen? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué hay pleitos entre hermanos inclusive? Versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis, ¿y qué dice ahí? Ardéis de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Fíjense nada más, codiciar y porque él, y ardes, dice aquí, ardes de envidia, de coraje, y porque él sí, porque yo no, porque él lo logró, quizá por lo que tiene un hermano, por lo que sea, pero aún si pidiéramos, dice aquí, no tienes lo que deseas, ¿por qué? Porque no pedimos. Pero luego pedimos y ¿qué creen? No lo recibimos. ¿Por qué? Versículo 3. Pedís y no recibís porque pides mal, ¿para qué? Para gastar en nuestros deleites. Miren, el Señor conoce nuestro corazón si le estamos pidiendo verdaderamente por algo que es una necesidad, que es algo genuino, limpio, y Él concede las peticiones de nuestro corazón, amén. Pero si yo pido mal, es decir, y yo debo tener eso, y el hermano estrenó tal, y pues yo voy a estrenar igual, etcétera, etcétera, dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. La envidia, el coraje, dice la versión Dios habla hoy, fíjense cómo dice. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Eso no debiera suceder en un cristiano. Anhelar lo que el otro tiene, codiciar, ni de los impíos ni de nadie. Pablo le decía a los Gálatas en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Jamás tendríamos por qué envidiar. Si el Señor le dio un ministerio a una persona, gloria a Dios. Si el Señor bendijo de esta manera a otra, gloria a Dios. Gózate con los que se gozan, amén. Y llora con los que lloran. ¿Saben que uno de los problemas cuando Egipto sale liberado de Israel, cuando el pueblo de Israel sale liberado de Egipto por mano poderosa, usando Dios a Moisés y Aarón, pues ustedes saben, abrió el Mar Rojo, los milagros, todo lo que sucedió. Una de las causas porque la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto fue la envidia. Entre muchos pecados, miren, vamos a leerlo como lo narra el Salmo 106. Fíjense cómo lo narra el Salmo 106. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia. ¿Cuántos pueden reconocer hoy que Jehová es bueno? Que merece nuestra alabanza, que su misericordia es para siempre, dice la palabra de Dios. Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto, vieron la bondad y la misericordia de Dios. Fueron testigos de milagros portentosos, la nube de Jehová en el día, la columna de fuego en las noches, etcétera, cómo los sacó con mano poderosa. Vamos a ver qué pasó y cómo lo narra aquí el Salmo 106. Versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Luego sigue diciendo el salmista, versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y empieza a partir del versículo 7 a narrar cómo el pueblo de Israel, liberado con mano poderosa, comenzó a olvidarse de las bendiciones de Dios. Dice el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron ¿qué? Tus maravillas. Y vaya que las vieron, fueron testigos. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. ¿Sabe qué significa muchedumbre? Mucho. Las misericordias de Dios son muchas, son infinitas, amén. ¿Cuántas misericordias de Dios sobre tu vida ha habido? Pero qué triste cuando alguien no se acuerda de sus misericordias. Dice aquí, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Que no nos pase esto, mis hermanos. A veces hay pruebas, hay dificultades, pero ahí están presentes la muchedumbre de sus misericordias. Versículo 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Luego dice el versículo 12, entonces creyeron a sus palabras, le creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Cantaron alabanzas. Pero inmediatamente dice el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Cuando salen del desierto, alabaron, ¿se acuerdan? Hasta hay un cántico de Moisés y alabaron, pero dice que bien pronto se olvidaron de sus obras. A veces nos pasa, hermanos, que le damos gracias a Dios por su bendición, la provisión. Señor, me diste ese empleo, Señor, gracias. Pero de repente viene una prueba, una dificultad y nos olvidamos de sus obras, de su misericordia. No esperamos su consejo. En lugar de decir, Señor, a ver, ¿por qué estoy pasando esto? Es una prueba. ¿Qué quieres tratar conmigo? Es la consecuencia de uno de mis actos. En lugar de eso, hay quien se olvida de sus obras. Y nosotros, pues
podemos contar que contamos con la mayor de sus obras, de sus misericordias, la gracia de la salvación. Versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado, ahí está la carne obrando, a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en su soledad. Es cuando le dijeron, ya no queremos, fíjense, les empieza Dios a mandar el maná, la provisión diaria. Van a tener para cada día, no recojan más, el sexto día recogen doble para que el séptimo día descansen. Y un día le dijeron, ya nos cansamos de maná, danos carne, pero lo tentaron, asusaron contra Dios. ¿Qué pasó? Versículo 15, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Llegaron al colmo, fíjense, envidiar a quien Dios usó para sacarlos con mano poderosa, y vino la envidia y Dios tuvo que ejercer un juicio muy duro. Versículo 17, entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió el fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Luego de que tuvieron envidia, Dios dijo, estos ya no tienen remedio. En ese instante murieron 250 hombres. Y después fueron más y más y más, pero se olvidaron de la muchedumbre de sus obras, de sus misericordias. Esto debió quedarse en el versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mis hermanos, no deberíamos tener envidia ni de nada ni de nadie. Y si esta mañana alguno de ustedes en su corazón hay envidia, hay coraje, amargura, arrepiéntete. Es que no sabe, pastor, alguien me hizo y por eso yo hubiera tenido tal, si no hubiera sido por fulano. Es que tú ven delante de Dios, pídele perdón por esa amargura y confía en que Jehová es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. Porque luego viene en Gálatas 5:21 otra obra de la carne. Envidias, ¿cuál sigue? Homicidios, que va muy ligada porque, por no decir todos, la mayoría de los homicidios son consecuencia de coraje, de envidia, de amargura. Lo mató porque no se le hizo no sé qué. Es una amargura contra alguien. Las envidias, los homicidios nacen en un corazón no regenerado. Cristo dijo en Mateo 15:19, porque del corazón, fíjense, desde ahí viene. Por eso el Señor vino a darnos un nuevo corazón. Dice, les daré un corazón de carne, quitándoles el corazón de piedra. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De ahí del corazón. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué él hizo? Porque en su corazón ahí estaban esas obras de la carne. Fíjense, los homicidios, primer familia en toda la humanidad y hubo homicidio. ¿Quién fue? ¿Quién? Fíjense, la primer familia, después de la caída de Adán y Eva a causa de su desobediencia, cuando entró el pecado y la muerte a todos los seres humanos, vino el primer homicidio. Vamos a leerlo y es bien interesante qué motivó ese homicidio. Pero para que vean la envidia que provoca ese tipo de actos, dice, conoció Adán a su mujer Eva, Génesis 4:1, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Hasta ahí todo tranquilo. No hay nada que observar aquí. Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, muchos años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A ver, aclaremos esto. ¿Por qué Caín y Abel traen una ofrenda? Génesis no lo narra. No dice, pues Adán y Eva los instruyeron. Pero creo que es obvio y debemos inferir que si llevaron una ofrenda es porque fueron instruidos. Le deben llevar ofrenda a Dios, una ofrenda que ¿quién instituyó esa ofrenda? La mayoría de los teólogos concuerdan que Dios la instituyó justo cuando Adán y Eva pecan y estaban tapados con hojas de higuera. Él los tapó con túnicas de pieles, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles, y los vistió. Para obtener esas pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacrificar un animal. Ya cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, ya ve cómo Dios establece el sacrificio de animales como ofrenda por el pecado, que finalmente era un tipo de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero ahí lo instituye Dios. Entonces es claro que ellos sabían que tenían que traer una ofrenda de un sacrificio animal delante de Dios. Entonces cuando leemos otra vez Génesis 4, 3 y 4, fíjense lo que dice. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí hay algo mal, no sé si lo observan. Abel, Caín ha de haber dicho, pues, si soy labrador, pues yo le voy a llevar unos maicitos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué pasó? Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. De entrada quiero que vean algo, si ponemos el 3 y el 4 otra vez. Fíjense cómo el relato bíblico es bien interesante analizar la estructura del relato. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda. Ahí trajo una ofrenda, ahí está mi ofrenda. Pero Abel, fíjense, ya da una descripción. También, Abel trajo también de los primogénitos. Ya no fue una ofrenda, ¿sí notan la expresión? Como cuando dice, ay, traje una comidita. No, mira, preparé esta comida y mira, y le puse, o sea, la diferencia está en la narración. Él trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, el primer macho de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Ya vieron la diferencia? Abel, una ofrenda, pero además no era un sacrificio animal. Ahí está una ofrenda. Y él, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No fue de a gratis. Abel hizo lo que como cristianos debemos hacer. Dios merece de nosotros que lo primero y lo mejor. Eso es lo que le llevó a Abel. Abel, los primogénitos de sus ovejas, o sea, el primero de sus ovejas y lo más gordo. No dijo, esta que ya está muriéndose, que agarró dengue, y esa se la ofrezco a Jehová, imagínense. Dios no merece eso. Dios merece de mi vida, de mi tiempo, de mi dinero, de los bienes que Él me da, merece lo primero y lo mejor. Lo hemos explicado. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque Él merece lo primero y lo mejor. ¿Por qué un cristiano debe buscar, como vemos en la vida de David, en la vida de Jesús, desde temprano en la mañana, buscarlo en oración? Porque le doy lo primero y lo mejor de mi día. Ya les decía hace un rato, quieren en la noche, ya después del trabajo, dedicarle unos minutos a leer y orar, y ya están todos cansados desde el primer minuto del día, darle un tiempo, lo primero y lo mejor. Lo hemos explicado por qué traemos diezmos y ofrendas. Traemos, ay, me sobró, ahí están mis diezmos y ofrendas. O le damos lo primero y lo mejor. Entonces, esa fue la diferencia, además de que no sacrificó un animal, Caín como debería sacrificarlo. Abel sí lo hizo, pero además le dio lo primero y lo mejor. Y dice el 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y viene esto bien interesante, versículo 5. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y se ensañó. ¿Ya vieron?
Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben qué significa ensañarse? Es muy interesante el hebreo. La palabra jará significa arder en coraje, celos, ira, envidia, inflamarse, encolerizarse. ¿Qué comenzó a tener Caín sobre Abel? Envidia. ¿Por qué Dios lo miró con agrado? En lugar de decir, a ver, Señor, ¿por qué no me miraste con agrado? ¿Hice acaso algo mal? Y pedirle que escudriñara su corazón. No, ardió en envidia porque Dios miró con agrado a Abel y empezó a arder de envidia. ¿A qué le llevó esa envidia? A matar. Génesis 4:6 en adelante. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y te ensoñarás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vente, vamos a dar una vueltecita. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Dónde comenzó todo? Versículo 5, regreso. Desde que empezó a arder de ira, de cólera, y porque a él lo bendijo. Muchas veces, mis hermanos, si Dios bendice a unos más que a otros, muchas veces por su obediencia. También es porque es soberano, pero en lugar de envidiar, porque la envidia empieza, ojalá y le vaya mal, estamos igual que Caín, aunque no lleguemos literalmente al asesinato. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Se acuerdan que hace algunos años estudiamos la ley moral de Dios? Fueron más de 70 predicaciones. No sé si a la mayoría les tocó. Y ahí vimos mandamiento por mandamiento. Entre ellos, no matarás. De entrada, ¿a qué se refiere no matarás? Es un mandamiento de Dios a los seres humanos, entre los seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy tristemente, miren, hasta la iglesia cristiana luego está infiltrada por filosofías del mundo, humanistas. Yo respeto a quienes deciden comer de una u otra manera. Ahí dicen que no debes comer carne, que no pescado, que solo verduras, etcétera, etcétera. Pero hay una corriente filosófica de forma de vida, que es el veganismo. Hablo del veganismo en toda su extensión, que se ha introducido al cristianismo. Entonces fíjense lo que dicen estos cristianos veganoides, que no matarás se refiere no matar no solo a seres humanos. No puedes matar una vaca para comértela, no puedes matar un chivo, pobres animalitos, y es crueldad, y que ellos son seres sintientes. Y estos rollos se han metido a la iglesia. Entonces hay corrientes cristianas que dicen, no, el cristiano no puede comer animales porque es matar, y la Biblia dice no matarás. Hemos estudiado que el Señor desde Adán y Eva, les dio el señorío sobre los animales y las plantas para su alimento. Amén. Esto no quiere decir que hay que tratarlos con crueldad, pero por supuesto que no matarás se refiere exclusivamente a seres humanos entre seres humanos. Fíjense lo que dice Levíticos 24:21. El que hiera algún animal, herir de muerte significa aquí. ¿Qué dice que debía pasar? Oye, maté tu perrito, mira, se me atravesó, pero ahí te traigo otro perrito. No pasaba de ahí. Mas el que hiere de muerte a un hombre, ¿qué? ¿Ha de restituirlo? Ay, mira, te maté a tu familiar, pero aquí te traigo otro. No, ¿qué debería pasar? Pena de muerte. Dios establece en la Biblia la pena de muerte. ¿Para quién? Para quien mate a otro ser humano. Matar a un ser humano no es lo mismo que matar a un animal. Por supuesto que no, porque estamos matando a una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Son creación de Dios y debemos cuidarlos, y ahorita les enseño un versículo lo que debe uno hacer. Pero ahí se instituyó la pena de muerte para quien mate a otro ser humano.
Desafortunadamente en países como el nuestro, si se instituyera la pena de muerte con la justicia que se tiene, imagínense cuántos inocentes irían a la pena de muerte. Pero el justo pago para el que mata a otro ser humano con alevosía, ventaja, o sea, con premeditación, debiera ser la pena de muerte. Pero no a los animales. Si alguien mata a un animal por la circunstancia que sea, pues que le dé otro y ya, ahí queda. ¿Se fijan la diferencia? Pero el ser humano está tan mal, mis hermanos, que ¿sabían ustedes que si por ahí te encuentras en las costas de Guerrero y de repente ahí en la playa hay unos huevos de tortuga y tú dices, me los llevo y te cachan? 9 años de cárcel. Pero si alguien asesina a un bebé dentro del vientre de su madre, tanto la madre que lo consiente como el médico que lo practica, hasta los 3 meses, hasta le aplauden por su valor. O sea, tú puedes robarte unos huevos de tortuga, que no debería ser, hay que conservar la naturaleza, y 9 años de cárcel, pero asesinar a un bebé en el vientre de su madre con alevosía, porque lo hacen con alevosía, con ventaja, ¿a poco no hay ventaja? ¿A qué hora se pudo defender el niño, el bebé? Y para ellos no hay pena de ningún tipo, ¿eh? Al contrario, las leyes los protegen. ¿Cómo la ven desde ahí? No, ahí dice la Biblia, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere a muerte a un hombre, que muera. Así. Ahora, ¿esto significa maltratar a los animales? No. Dice Proverbios 12:10, fíjense lo que dice. El justo, ¿qué hace con los animales, con sus bestias? Cuida de sus bestias. El cristiano no tiene por qué estar maltratando animales, ni mucho menos. El justo cuida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces, pero que un animal sea para el alimento no es maltratarlo. Dios para eso nos los dio. Ahora, que hay que bajarle a la carne, que porque ahora la carne pues, les inyectan hormonas para producir tanta carne que se consume, que uno dice, ¿cómo le hace para dar tanta carne a la gente? Entonces se sabe que los animales los tratan con hormonas, etcétera, etcétera. De ahí que la recomendación sea, a veces el doctor te dice, bájale a las carnes rojas, come más las carnes blancas. Bueno, sigamos, pero no salgamos con que, no, y la vaca, y pobre vaquita, y cómo murió, no, eso ya no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el no matarás, quiero insistir, se refiere a alguien que mata con todo propósito, con premeditación, alevosía y ventaja. Si alguien, por ejemplo, un policía, hay un asalto y mata al asaltante, ¿está violando el mandamiento? No, porque se le ha dado autoridad para ejercer, pues, la fuerza pública. Un militar que va a la guerra y a veces hay militares que matan decenas, ¿está violando el mandamiento? No, a menos que a la hora de disparar diga, no sé, de otro país, muere condenado enemigo, y si ya lo hace así, bueno, esa persona pues ya está matando con alevosía. Pero en la guerra, el Señor mandaba a la guerra a sus hijos. Entonces, ahí queda claro pues, Gálatas 5:21, homicidios. Habla de matar físicamente, pero ya no me voy a extender porque ya lo vimos hace unas semanas. Homicidios no se reduce a matar físicamente a alguien. ¿Se acuerdan de 1 Juan 3:15? Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano está igual que Caín. ¿Cómo la ven? ¿Y aborrecer qué significa? Desde amar menos hasta odiar. Desde me cae mal, no lo aguanto, no lo puedo ni ver. El que aborrece a su hermano es homicida. Porque luego estamos, apenas intentaron matar al precandidato presidencial Uribe en Colombia. Y, qué malos, sí, qué malos. Pero el que aborrece a su hermano está igual que esos, ¿cómo la ven? Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él.
Así lo dice la palabra de Dios. Cuando hay coraje, cuando dices, híjole, es que no, me cae mal, estamos igual que Caín cuando mató a Abel. Fíjense unos versículos antes lo que nos manda. Fíjense qué interesante, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos, ¿qué dice? Unos a otros. Que es justamente lo que no pasó con Caín. Caín no amó a su hermano. Y por eso vean lo que dice el versículo 12. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La envidia por las obras justas de su hermano llevó a Caín a matar a Abel. Y por eso dice el versículo 15, tomando la referencia de Caín, si se fijan cómo está hablando de Caín, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Aunque no lo mates, aunque no lo asesines, la palabra de Dios, es más, la versión Dios habla hoy, lo dice así: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismos. Yo les decía hace algunas semanas que hay mucho homicida en las iglesias. Envidias, corajes, amarguras. Y aquí lo importante es, ahora que la palabra de Dios ha sido expuesta, es que nos examinemos. No tendremos a alguien por ahí que nos cae mal. Ya la traes contra fulano, ya la traes contra sutano, amargura y esa persona y ese familiar. Ahí hay envidias, ahí hay homicidios. Son obras de la carne. Y si alguien vive de constante en envidias, en coraje, en amargura, esa persona pues no ha nacido de nuevo. Porque los que practican tales cosas, dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Entonces meditemos, mis hermanos, esta mañana. ¿No tienes una amargura contra alguien? Hay gente bien amargada ahorita. Hay una amargura en el país de políticos de una corriente contra políticos de otra. Pero es una amargura, se dicen los fifís contra los chairos contra los fifís. Los otros me dijeron, tú eres fifí o eres chairo. Yo soy hijo de Dios, mano. A mí no me metas en tus cosas. Que tengo capacidad de observar y tener juicio y tener crítica es otra cosa, pero soy hijo del Señor. Y tanto unos como otros necesitan a Cristo. No caigamos en esas envidias y coraje, y si tú votaste por acá estás mal, y si tú votaste por acá, y oremos a Dios y que nos dé sabiduría para predicarles el evangelio. Eso es lo que necesitan, eso es lo que necesitan. ¿Qué sigue? Gálatas 5:21, envidias, homicidios. En 8 días vemos borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por hoy vamos a cerrarle. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. Pídele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón. Seguramente el Espíritu Santo ya nos ha hablado y Él es experto en convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿No habrá por ahí una raíz de amargura, un enojo, un coraje? Y a veces cosas tan pequeñas, mis hermanos. Un día me encontré una persona y yo tenía 2 meses que no lo veía y me dice, pastor, yo tengo una amargura contra usted porque pasó mi cumpleaños y no me habló. Fíjense nada más de qué puede nacer una amargura, un coraje. Desechemos, dice la palabra de Dios. Desechen, quita de tu vida toda amargura que te lleva a ser homicida, aunque no lo hagamos físicamente. Pidámosle perdón a Dios y vivamos las vidas santas que su palabra nos demanda. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Estas obras de la carne que parecen muchas veces tan cotidianas, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios. Es tiempo que andemos como de
dice la palabra de Dios, no en glotonerías, en envidias. Es tiempo de ser luz en medio de un mundo de tinieblas que necesita a Cristo. Y tú y yo hemos sido llamados para proclamar a Cristo, predicar el Evangelio y respaldarlo con nuestra vida y nuestro testimonio. Es tiempo de quitar de nuestra vida toda amargura, todo enojo. ¿Quieren ponerse de pie y oramos a Dios? Padre Celestial, gracias por tu palabra que claramente nos hace una radiografía de lo que es la carne y el pecado que combate nuestros miembros. Pero tu palabra es clara y nos manda a desechar, a despojarnos de toda envidia, de toda malicia, de todo pecado, dice tu palabra, para servirte puros, limpios, Señor, en este tiempo que estamos viviendo, donde es claro que cada vez tu venida está más cercana. Si bien no sabemos día y hora, la maldad se ha multiplicado. Aún dentro de la iglesia vemos celos, pleitos, iras, envidias, homicidios, hermanos que se aborrecen. Señor, escudriña nuestro corazón y que nos encuentres con un corazón arrepentido, con la plena convicción de apartarnos de ese pecado que estamos confesando. Gracias pues por tu palabra que nos redarguye, que nos advierte y que nos exhorta con toda claridad. Que tu Santo Espíritu ayude, Señor, a nuestra vida espiritual para ser esos embajadores de Cristo, que llevemos el mensaje de la reconciliación. Gracias te damos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.